¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Padre, en el nombre bendito del Señor Jesús de Nazaret, le doy las gracias por su palabra. Oro, Padre Santo, para que su palabra encuentre cabida en cada corazón, en cada personita que lea, que escuche este mensaje. Padre Santo, pongo este tiempo en tus manos y te ruego que se haga de acuerdo a su voluntad y a su propósito. Te ruego que me dé gracia, sabiduría, amor, humildad y sencillez para hablar de su palabra como conviene. Le pido esto en el bendito nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén y amén. En este pasaje de Romanos capítulo 6, empezando desde el versículo 1, el título dice, muertos al pecado. Alguna vez les compartía acerca de que hay dos clases de personas en este mundo, y una clase de personas son aquellas que están muertas al pecado y otras que están muertas en pecado. Estas dos clases de personas existen en el mundo entero. Pero hoy vamos a estudiar acerca de las personas que están muertas al pecado, porque eso es lo que nos dice en este pasaje de Romanos capítulo 6. Y empezando por el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. El estudio de la semana pasada decíamos que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Pero en este pasaje dice el apóstol Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No es posible perseverar en el pecado después de haber sido rescatado por el Señor. No podemos perseverar de ninguna manera en el pecado. No, la gracia no es al que más peca, más perdón se le da. La gracia es que fuimos alcanzados, rescatados por el amor tan grande de Dios, pero no para seguir, no para continuar en la vida de pecado, no para perseverar pecando, de ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No es posible vivir en el pecado. Se supone que estamos muertos al pecado. Se supone que fuimos rescatados de ese lugar y fuimos sacados para ser el pueblo escogido por Dios. No podemos regresar nuevamente a vivir en el pecado. No podemos vivir en esa manera de vivir. No podemos acoplarnos a esa manera de vivir. El acto de la salvación y la naturaleza del pecador. La salvación es un acto que le compete únicamente a Dios. La salvación es de Jehová. Solamente es de Dios. Y Él nos dio por pura gracia y misericordia y amor su salvación. Ahora, la naturaleza de un hombre pecador. Quisiera que ustedes se den cuenta y miren cuál es la naturaleza de un hombre pecador.
¿Por qué un hombre pecador no puede acercarse a Dios? ¿Por qué él no puede dar un paso por sí mismo y recibir la gracia de Dios? Porque su naturaleza es contraria. La naturaleza de un hombre pecador es contraria a la naturaleza de Dios. Para que tengan una idea, les quiero poner un ejemplo. Entre una oveja y un lobo. La oveja, la naturaleza de una oveja es comer pasto, comer hierba. Y la oveja se encuentra muy feliz comiendo pasto, comiendo la hierba y escuchando la voz de su pastor para seguirle. Esa es la oveja natural. Perdón, esa es la naturaleza de la oveja. Pero no es así la naturaleza de un lobo. La naturaleza de un lobo, él es un cazador. Él tiene ese instinto de ser asesino. Esa es la naturaleza. No puede un lobo ser domesticado y no puede convertirse en una oveja. Así también el hombre pecador, su naturaleza, su instinto, le jala como un imán hacia lo malo. Y por más que él quisiera tratar de obedecer a Dios, no puede, porque su naturaleza está enviciada, su naturaleza está inclinada hacia lo malo. Por eso es que primero una persona debe nacer de nuevo para estar muerta al pecado. Nace de nuevo por la gracia de Dios, por poner su confianza y su fe en el Señor Jesucristo. Ahí es cuando muere. Este cuerpo muere al pecado. Ya no le atrae. Lo que antes le encantaba, lo que antes le gustaba, ahora es como que ya no le gusta. Pero ¿cómo si antes le encantaba? ¿Cómo si antes disfrutaba juntos con nosotros? ¿Qué pasó? Es que antes estaba muerto en pecado y hacía lo que todo el mundo hace. Pero cuando fui rescatado por el Señor Jesucristo, entonces desde ahí estoy muerto al pecado. Esa es la diferencia muy grande. Entonces un hombre natural, sin ser salvado primero, no puede venir a Cristo y estar muerto al pecado, aunque él venga a una reunión de la iglesia, aunque él comparta con los hermanos de la iglesia. Si no ha sido salvado, si no ha nacido de nuevo para el reino de Dios, sigue estando muerto en pecado. Su naturaleza todavía le atrae hacia el pecado. Ahora mire, en el versículo 6 de este pasaje, en el versículo 4, al final de todo, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El Señor nos llamó para darnos vida nueva. La vida aquí, mientras estemos aquí, tiene que ser una vida nueva. Lo más grande y lo más triste que un hombre puede hacer es tratar de engañarse a sí mismo. Si no hemos sido salvados por el Señor Jesucristo y no hemos nacido de nuevo, ¿qué clase de vida nueva podemos tener? ¿Cuál será la vida nueva que hay en nosotros? Mientras usted no sea salvado por el Señor Jesús, mientras usted no nazca de nuevo, mientras su espíritu no cobre vida por el aliento del Espíritu Santo de Dios dentro de usted, usted no puede vivir en una vida nueva. Su vida sigue siendo la misma.
La vida de pecado sigue llevando usted mismo, porque no es posible cambiar o tratar de vivir una vida espiritual a plenitud sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y cuando habla aquí dice, nosotros andemos en vida nueva. ¿Ha visto usted que algunos hermanitos en la congregación todavía consumen alcohol? ¿Ha visto que muchas personas todavía viven en adulterio? ¿Ha visto que muchas personas todavía se divorcian? Eso no es vida nueva. Eso sucede en el mundo. ¿Ha visto gente que mira películas pornográficas? En una estadística dice que los cristianos, el 60% de los cristianos miran películas pornográficas. Eso no es vida nueva. Eso hacía el viejo hombre, el que estaba viciado, atestado de todo pecado y de toda maldad. Entonces, eso no es vida nueva. La vida nueva que Cristo nos da es esa vida diferente. Es esa vida que en lugar de angustia, hoy nos ha traído paz. En lugar de pecado, de maldad, hoy nos ha dado santidad. Una vida diferente. Alguna vez alguien dijo que una oveja puede caer en el lodo, pero solamente los cerdos se revuelcan en el lodo. Una oveja puede caer en algún momento, pero ¿sabe cuál es el objetivo de una oveja que cayó en el lodo? Salir del lodo. Lo más pronto busca todos los medios para salir del lodo. En cambio, cuando un cerdo está en el lodo, se siente muy cómodo, muy feliz y contento. Cuando no ha sido cambiada su naturaleza, cuando no ha sido transformada, regenerada, entonces se siente muy cómodo en el pecado. ¿Cómo podríamos decir ahora en el versículo 6? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre tuvo que ser crucificado. Tiene que ser crucificado. ¿Y sabe qué es lo que sucede cuando alguien era crucificado? Perdía todos sus derechos. Cuando un hombre yacía en una cruz, no tenía derechos absolutamente a nada. Cuando el Señor Jesucristo estaba crucificado, Él tenía sed. Y cuando dijo, tengo sed, en lugar de agua, ¿sabe qué le dieron? Le dieron un vinagre. No tenía derecho ni a un vaso de agua. Y Él no podía decir, ¿sabe qué? Deje nomás. No tiene voluntad de darme un vaso de agua, yo mismo voy y cojo. No. Una persona crucificada pierde todos sus derechos. Y en este pasaje nos habla y dice que nuestro viejo hombre fue crucificado. Acabó. Terminó con el pecado. Más adelante, en el versículo 11 al 14 dice lo siguiente: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo es esto? ¿Muertos al pecado?
pero vivos para Dios, muertos al pecado. Todo hijo de Dios que está muerto al pecado, aun cuando hace cosas pequeñas, sé que para Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño, pero cuando comete algún error, el que está muerto al pecado no duerme tranquilo mientras no vaya a la presencia de Dios a rogarle misericordia, a pedirle perdón como el rey David hizo en el Salmo 51, diciéndole: ten piedad de mí, oh Dios. Vuélveme el gozo de mi salvación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y luego en el versículo 17 dice: un corazón contrito y un espíritu humillado no despreciarás tú, oh Jehová. El que está muerto al pecado, cuando comete algún error, él corre hacia Dios para arrepentirse, para pedir misericordia, para llorar delante de su presencia, arrepentido de haberle fallado, de haber ofendido la santidad de Dios. Pero este hombre es porque está muerto al pecado, pero está vivo para con Dios. Sabe que todos los días de su vida él camina en la presencia de Dios. Y por eso es que aunque nadie me escuche ni nadie me vea, sé que el único que es importante, Él mira, Él me ve, Él comprende las intenciones de mi corazón. Y apenas he fallado, apenas me he equivocado, corro a su presencia a decirle: Padre, por favor ayúdame, por favor cámbiame, ayúdame a vivir para glorificar tu nombre cada día. La diferencia con un hombre que está muerto en pecado es que puede pecar cuantas veces y ni siquiera se da cuenta que está pecando. Ni siquiera siente el más mínimo remordimiento porque está pecando. Esa es la diferencia. Usted está muerto al pecado, pero vivo para con Dios. Eso es lindo. Así es que no se ponga triste cuando tiene que ir cada rato a la presencia de Dios a pedir perdón. Habla el Señor Jesús acerca de una parábola y dice que fueron dos hombres a orar. Un hombre era un fariseo y él oraba para él mismo diciendo: gracias, Padre, porque soy un hombre diferente a la gente del mundo. Yo oro 3 veces al día, ayuno 2 veces a la semana, de todo lo que gano doy mi diezmo, y gracias por no hacerme como a este publicano pecador. Este fariseo oraba de esta manera, mientras que el publicano se golpeaba el pecho y ni siquiera podía alzar los ojos al cielo y solamente decía: oh Dios, sé propicio para mí, porque soy hombre pecador. Y el Señor Jesús dice que éste bajó justificado delante de Dios. Mucha gente puede creerse que ya no necesita ningún perdón de parte de Dios. Mucha gente, porque este es un extremo. Un extremo es que la gente peca y sabe que está pecando cada día, pero no le da nada. Dice: ya pues soy así, no tengo qué más hacer. Este es un extremo. Y el otro extremo es aquella persona que se cree que es santo, que no comete nada, ningún pecado, ni con sus ojos, ni con sus pensamientos, ni con sus palabras. Y ese es otro extremo peligroso, y este puede ser hasta el más peligroso. Pero el hombre que sabe
que camina todos los días bajo la presencia de Dios, reconoce que puede fallar, que se puede equivocar. Solamente por la pura gracia de Dios nos podemos mantener de pie. El apóstol Pablo dijo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Así es que no podemos estar confiados. Por más que usted disfrute de una vida espiritual llena, por más que disfrute de una vida espiritual hermosa, linda, una comunión preciosa con el Señor, todo eso se debe a la gracia y al amor de Dios. Pero cuidado, se confíe. Siga perseverando en esa gracia. No dependa de usted, no dependa del conocimiento que tiene, no dependa de las cosas que usted pueda hacer. Dependa 100% de Dios. Ahí está segura nuestra vida. Yo digo muchas veces, si Dios quitara su misericordia de mí, el día de mañana podía convertirme en el mismo hombre que era antes, o aún más peor todavía. Por la pura gracia de Dios es que soy lo que soy, dijo el apóstol Pablo. Aquí más adelante en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿A quién obedece usted? ¿A quién obedecen las personas? ¿Obedecen al pecado o están obedeciendo a Dios? No podemos ser obedientes a los dos. Podemos obedecerle al uno y desobedecerle al otro. Cuando usted obedece a Dios, aunque muchas veces usted se sienta tentado a pecar, tentado a hacer lo malo, al final usted tiene que desobedecerle al pecado, aunque le llame la atención. En el Proverbios dice que el hombre insensato da rienda suelta a su enojo, mas el hombre sabio al final lo sosiega. O sea, el insensato viene con todo el enojo, destruye, acaba, termina. Y el hombre sabio también se enoja en algún momento, pero al final sosiega la ira. Al final lo apacigua, se calma, se tranquiliza. El Señor Jesús dijo, airaos, pero no pequéis. Miren, obediencia a Dios o la obediencia al pecado. Presentarse a Dios como instrumentos de justicia. Antes presentábamos nuestro cuerpo, nuestra vida para el pecado. Pero hoy que hemos sido reconciliados con Dios, todo nuestro ser debe servir para ser un instrumento de justicia. Debemos aprender a ser un instrumento de Dios. Desde el versículo 16, Romanos capítulo 6, versículo 16 al 18, dice lo siguiente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Esclavos del pecado o esclavos de la justicia? Todo ser humano es esclavo de algo.
Si usted ha sido alcanzado por la misericordia de Dios, ha nacido de nuevo para el reino de Dios, es un hijo de Dios. Usted es esclavo de Cristo. ¿Por qué? Porque es esclavo de Cristo. Un esclavo, mire, le explico lo que es un esclavo. Un esclavo no tiene voluntad propia. Un esclavo no puede darse vacaciones por su propia cuenta. Un esclavo no puede hacer lo que él piensa o dice. El esclavo tiene que estar sujeto y sometido a su amo. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y usted está sujeto a Cristo. Por eso es que busca la voluntad en su palabra. Por eso es que cada día se alimenta de su palabra para conocer cuál es tu voluntad, oh Dios. Porque anhela conocerle, anhela obedecerle, es esclavo de Cristo, de su Salvador. Pero antes de venir a Cristo, todos por naturaleza éramos esclavos del pecado. Le servíamos a Él y de gracia, de gratis. Le servíamos al pecado. Y por eso es que me admira a veces, antes que teníamos las vigilias, toda la noche, ¿verdad? Cantando, danzando, alabando, orando al Señor, toda la noche sin parar. Lindo, hermoso. Antes en el mundo éramos esclavos del pecado y nos quedábamos en las fiestas toda la noche. Ahora que estamos en Cristo también toda la noche y disfrutando, felices. ¿Éramos esclavos antes del pecado? Sí, pero Cristo nos libertó y ahora nos hizo esclavos de Él. Y ser esclavo de Cristo es lo más hermoso, porque en Cristo Jesús no hay esclavitud, hay libertad. No para hacer lo malo, sino para vivir y disfrutar esta vida conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Para ser siervo de Dios hay que ser libertado primeramente por el libertador. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. No puede un esclavo del pecado ser siervo del Señor Jesús. Primero tiene que ser libertado. Primero tiene que ser libertado, porque si no es libertado del pecado y él quiere servir al Señor Jesús, va a estarle sirviendo al Señor Jesús siendo un esclavo del pecado. Y por eso es que muchas cosas se dan en el camino del Señor. Primeramente tiene que ser libertado del pecado. Y el Señor Jesucristo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Se rompieron las cadenas del pecado. Se rompieron las cadenas de maldición. Abandoné mi vieja manera de vivir y vine a la plenitud de Cristo Jesús nuestro Señor. Y ahora sí puedo servirle con toda libertad, con todo mi amor y con todo mi corazón, porque Él me hizo libre. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice así del 20 al 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Obligatoriamente el ser humano es esclavo ya sea de la justicia para vida o del pecado para muerte. Todo ser humano, toda persona en el mundo, obligatoriamente es esclavo ya sea del pecado para muerte o de la justicia para vida. No hay una sola persona que ande, diga, no, yo no soy esclavo de nadie. Ni sirvo a Dios, ni sirvo al pecado. Imposible. Imposible. Entonces, ¿por qué no se apega voluntariamente a Cristo para servirle a Él? Porque no quiere abandonar el pecado. No puede dejar el pecado. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres. Una persona que vive esclavizada al pecado es libre para la justicia. No siente ningún remordimiento, ni está llorando, pidiendo perdón. Él es libre para la justicia. Pero mire, el fruto de la libertad es la santificación y el fin, la vida eterna. Primeramente hay libertad, justificación. La libertad y la justificación, todo hombre y toda mujer recibe instantáneamente. ¿Cuántos de ustedes, mis amados hermanos, sintieron esa libertad el día que vinieron a Cristo? ¿Cuántos de ustedes sintieron esa justificación? Entramos un día a la iglesia con esa carga de pecado, con esa conciencia ahí manchada. Ese día que Cristo tuvo misericordia de nosotros, al salir ese mismo día de la iglesia, salimos como alguien quien dejó su carga, como alguien que se le rompieron las cadenas. La libertad y la justificación el Señor le da al ser humano al mismo instante que cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. No es así la santidad. La santidad puede demorar toda la vida. El hombre viene pecador y comienza a seguir el camino de Cristo, y a medida que va avanzando la santidad va siendo parte de su vida. Y por eso dice en este versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, el fruto, la santificación, santidad. Pero ponga atención, ¿por qué les digo que se demora un tiempo la santificación? Este es un fruto. ¿Qué árbol que ustedes siembren da fruto enseguida apenas nace? Demora un tiempo. Tiene que crecer y hay que crecer. Que usted crezca espiritualmente, la palabra, por favor, la palabra de Dios, la oración a su Padre Celestial noche y día. Cuando haya crecido, el fruto que produce es la santificación y el fin de todo, la vida eterna. En el versículo 23 dice lo siguiente, para ir concluyendo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado tiene su paga y la paga del pecado es muerte. Pero Dios tiene una dádiva y la dádiva de Dios es vida eterna. No sé cómo más le podría explicar.
servirle al pecado no es un buen negocio. Servirle al pecado, un día Él nos pagará. Y el pecado paga mal. Él le pagará con la muerte. El pecado le pagará destruyendo su hogar. Si un hombre vive constantemente en adulterio, un día recibirá su paga. Pero la paga será que su esposa lo abandone, sus hijos también. No es un buen negocio servirle al pecado. Un hombre que constantemente está embriagándose, tomando, la paga, él recibirá la pobreza, alguna enfermedad en su estómago, el abandono de su esposa, de sus hijos. No es un buen negocio el pecado. Por eso personas que me miran, salga usted lo más pronto del pecado. Deje de ser un esclavo del pecado y venga a Cristo. Venga a Él. Él sí paga bien. Él sí da la vida eterna. Él quiere recompensarle en esta misma vida con una vida diferente, con una vida maravillosa, con una vida que no depende de las cosas externas que ofrece este mundo, sino con una paz interior, con un gozo y una alegría que solamente Dios puede dar. Mientras esté usted en esta vida tendrá libertad, pero no esa libertad que el mundo dice, libertad en el espíritu, libre, sentir de que no hay una cadena que me ate, no hay una cadena que me lleve atado a hacer las cosas que no quiero hacer. Cristo me hizo libre. Y esa misma libertad que nos dio, también quiere para ustedes. No puede decir una persona que es libre en Cristo Jesús, aunque usted se llame hermano o se llame hermana, y usted vive en el pecado, usted no tiene libertad. Usted es esclava o esclavo del pecado. Vale la pena que usted algún momento se dé cuenta y reconozca y diga, ¿cómo estoy en la iglesia pero sigo haciendo lo malo y sigo pecando? Entonces no soy libre. Más bien venga a Cristo, reconozca delante de su presencia que todavía no ha sido libertado. Clame misericordia y pida perdón a Dios y dígale que le haga libre, que rompa esas cadenas, que pudra ese yugo para que usted sea un esclavo de Cristo y ya no del pecado. Les quiero leer unas palabras muy bonitas que encontré. Y dice así: oh afligidos del pecado, ¿no son vuestros caminos senderos de locura? ¿Es sensato odiar a Dios? ¿Es sensato estar enemistado con Él? ¿Es prudente despreciar las riquezas de su gracia? Si es sensato, será una sensatez infernal. Si es sabio, será con la sabiduría que es necedad para con Dios. Quien quiera que el Todopoderoso concederos que os volváis a Jesús con firme propósito de corazón. Puede que el Espíritu Santo haya convencido de pecado a alguno de ustedes. A vosotros os anunciaré el camino de salvación. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mirad, trémulos penitentes, he aquí los medios de vuestra libertad. Volved vuestros ojos llorosos a la cima del Calvario y contemplad a la víctima de la justicia, el sacrificio expiatorio de vuestras transgresiones. Ved al Salvador en su agonía, cubierto de sangre, el precio de vuestras almas, soportando vuestro castigo,
rodeado de las más intensas angustias y dolores. Él murió por ti. Si ahora confiesas tus culpas, ven, alma condenada, vuelve tus ojos acá, porque una sola mirada salva. Pecador, tú has sido mordido, mira, solo mira, simplemente mira. Y aunque no puedas hacer otra cosa sino mirar a Jesús, tú eres salvo. Oye la voz del Redentor: mirad a mí y sed salvos. Mirad, 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 oh alma culpable, abrázate a Jesús crucificado, sin dejar que se mezcle otra creencia. Solo Él puede hacer buena conciencia del pobre pecador desamparado. Quiera mi bendito Señor ayudaros a ir a Él y llevaros a su Hijo por amor de Jesús. Amén. La esperanza del mundo y la esperanza de todo ser humano está en un solo nombre, en el nombre de Jesús. Recuerde siempre, Jesús, Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Mirad a Él y sed salvos todos vosotros. Saludos cordiales. Bendiciones a todos.